tratar de ser muy ejecutivo, muy rápido, por obvio de tiempo y para dejarle a mis compañeros de la Auditoría Superior de la Federación el espacio suficiente para que ellos les platiquen con más detalle algunos de los temas que aquí les voy a plantear de manera muy general. Como decía el Auditor Superior de la Federación, a él le tocó estar del otro lado. Él fue secretario de Finanzas de su estado de Oaxaca y un servidor también he tenido la experiencia de estar del otro lado en el manejo de los recursos públicos. Yo fui tesorero del gobierno de la Ciudad de México por 8 años. Entonces somos sensibles a la situación que experimenta uno como funcionario público en el ejercicio de estos recursos. Y sin duda ahora en este contexto de la epidemia estamos conscientes que estamos en una situación inédita, sin precedente en el país, que nos tiene que conducir justamente a tomar acciones en ese sentido. Entonces, déjenme platicarles los trabajos preventivos que ha venido realizando la Auditoría Superior de la Federación en estos meses de la pandemia y que han tenido como propósito pues ayudar a los ejecutores del gasto federalizado para que pues en el marco de la pandemia podamos tener las herramientas necesarias y no nos metamos en problemas con la Auditoría Superior de la Federación en la revisión que hagamos el próximo año del ejercicio de los recursos del presupuesto 2020. Lo primero que nos preocupó, porque justamente estábamos en ese proceso en marzo cuando inició la pandemia, es lo siguiente. Como ustedes saben, los entes públicos subnacionales están obligados a presentar una evaluación de la armonización contable cada año. Son 5,821 entes públicos subnacionales que tienen que presentar esta evaluación anualmente, que se hace en 4 etapas. Son los 32 poderes ejecutivos estatales, 304 poderes legislativos, judiciales y órganos autónomos estatales, también entidades paraestatales, municipios mayores, entidades municipales mayores, municipios menores y entidades para municipales menores. Es decir, en total 5,821 entes públicos nacionales están obligados cada año a evaluarse en el cumplimiento de la armonización contable. Entonces, evidentemente, nos preocupó que justamente cuando inició la pandemia, estábamos en el proceso perdón, ahí está. Estábamos en el proceso de iniciar con la evaluación del primer periodo de 2020. Pongo como referencia el primer periodo de 2019, cuyo evaluación inicia a finales de abril con la inducción al CEBAC, que es el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable, y como bien lo pueden apreciar, abril justamente es cuando inició con más problemas el tema de la pandemia y fue cuando todos iniciamos también las jornadas de sana distancia. Entonces era prácticamente imposible iniciar con la evaluación del primer periodo de la armonización contable y también vimos que el segundo periodo de la evaluación que inicia en julio pues también se iba a dificultar de manera importante. Entonces tuvimos una serie de reuniones con la Secretaría de Hacienda, en particular con el titular de la Secretaría Técnica del CONAC, del Consejo de Armonización Contable, y le hicimos una solicitud formal donde le manifestábamos que a nuestro juicio, en virtud de la pandemia, iba a ser prácticamente imposible cubrir con las primeras 2 evaluaciones, por lo menos. Les damos la buena noticia que hubo una respuesta afirmativa del secretario técnico del CONAC y donde nos manifestó ya de manera formal que la primera evaluación sobre la armonización contable del año 2020 se suspende y nos vamos hasta el mes de septiembre del presente año a efecto de dar continuidad a las evaluaciones. Entonces, en este sentido, ustedes quédense con la tranquilidad de que tenemos un espacio suficiente
para poder iniciar con el proceso de la evaluación hasta el mes de septiembre, y no tenemos que distraernos ahorita de nuestras actividades más urgentes, que son la atención de la pandemia, para estar dedicando tiempo, recursos y esfuerzos al tema de la evaluación de la armonización contable. Otra, digamos, iniciativa importante que trabajamos conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y con algunos diputados en el Congreso Federal, fue una iniciativa de reformas a la Ley de Disciplina Financiera, porque en la Ley de Disciplina Financiera, cuando se aprobó, nunca consideró, nunca previó que íbamos a poder vivir un escenario tan inédito en el país como es esta pandemia por la que estamos pasando. La Ley de Disciplina Financiera no estuvo construida para prever una situación de esta naturaleza. Lo importante y la buena noticia es que esta iniciativa ya está considerando los efectos de la pandemia y tiene como objetivo liberar algunos candados que tiene la Ley de Disciplina y que nos ayuden a transitar por esta situación inédita de manera más favorable. Por ejemplo, les pongo algunos casos rápidamente de esta iniciativa y de lo importante que es impulsarla. Por ejemplo, el artículo 7 de la Ley de Disciplina dice que los estados, las entidades federativas pueden incurrir en un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, es decir, pueden tener un déficit en el ejercicio de su presupuesto siempre y cuando haya una declaración de desastre natural en los términos de la Ley General de Protección Civil. Pero la ley actualmente no previó el tema de la declaratoria de contingencia sanitaria. Afortunadamente la iniciativa ya lo está previendo y, como pueden ver, el artículo 7 se le agrega no nada más el tema de desastres naturales, sino además la declaratoria de contingencias sanitarias. Esto evidentemente le va a permitir a los ejecutivos estatales tener una mayor flexibilidad en el manejo de sus presupuestos para poder enfrentar la pandemia. Otro tema importante que se está considerando en esta reforma a la Ley de Disciplina es que el artículo 9 de la misma establece la obligación a las entidades federativas de presupuestar cada año recursos para un fondo que atienda los desastres naturales en sus entidades federativas. Pero nuevamente la ley no previó el tema de una contingencia sanitaria. Es decir, este fondo que por obligación de ley tienen que tener los estados para poder enfrentar un eventual desastre natural, paradójicamente no lo pueden utilizar ahora para enfrentar la pandemia. La buena noticia nuevamente es que esta iniciativa ya le añade al uso de este fondo que se pueda utilizar no nada más para una declaratoria de desastre natural, sino también para una contingencia sanitaria para poder utilizar este fondo estatal. En materia de servicios personales, como ustedes lo saben, la Ley de Disciplina también establece un candado en relación a que una vez aprobado el capítulo de servicios personales en el presupuesto del Estado y de los municipios y de los entes públicos subnacionales, este capítulo de servicios personales ya no se puede incrementar durante el ejercicio fiscal. Entonces, paradójicamente, ahora para enfrentar la pandemia, como lo está haciendo el gobierno federal, que está destinando mayores recursos para contratar personal médico, si ustedes lo hacen, estarían violando la Ley de Disciplina Financiera. La buena noticia es que en esta iniciativa se está incluyendo un artículo transitorio donde se establece la excepción de que durante el ejercicio fiscal 2020 sí se puedan contratar mayores servicios personales o incrementar el gasto corriente asociado con la prevención, atención y control de la emergencia sanitaria sin violar la Ley de Disciplina Financiera. También hay un artículo transitorio donde se le va a permitir a la Secretaría de Hacienda, como caso de excepción, poder autorizar un techo de financiamiento adicional a las entidades federativas que necesiten hacer uso de esta fuente de recursos para enfrentar la pandemia sin violentar las reglas de disciplina financiera.
Otro artículo transitorio muy importante que contiene esta iniciativa y que ustedes lo conocen muy bien es el principio de anualidad que está señalado en la Ley de Disciplina Financiera en su artículo 17. El cuarto transitorio de esta iniciativa establece lo siguiente: como ustedes saben, los recursos del 2019 etiquetados para un fin específico se tuvieron que haber comprometido a más tardar en diciembre del 2019 y tuvieron que haberse pagado y devengado a más tardar el 31 de marzo. Si esto no ocurrió, los recursos se tendrían que haber reintegrado a la tesorería de la Federación. La buena noticia es que justamente como en marzo inició la declaratoria de emergencia por la pandemia en nuestro país, se está haciendo la excepción de que ahora los recursos del 2019 no se paguen y devenguen al 31 de marzo del 2020, sino hasta el 30 de septiembre de este año, lo cual nos dará entonces un margen más que suficiente para que si algún proveedor por el tema de la pandemia no nos pudo entregar los recursos y por lo tanto no pudimos pagar y devengar, podamos hacerlo hasta el 30 de septiembre de este año. Y también establece la excepción de este principio de anualidad, afortunadamente no nada más para los recursos del 19, sino también para los del 2020, y nos está dando la posibilidad de vengar y pagar los recursos etiquetados no el 31 de marzo del 2021, sino hasta el 30 de junio del siguiente año. Por lo tanto, esto también sería una situación que ayudaría, sin lugar a dudas, a las entidades federativas, municipios y los demás entes públicos subnacionales obligados a cumplir con la ley de disciplina. Otro trabajo que hemos estado haciendo a la mano con la Secretaría de Hacienda, donde nos pidió su opinión, es dar nuestro consejo de cómo se pueden potenciar los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas. Como ustedes saben, cuando hay una caída en las participaciones federales que tenía estimado Hacienda darle a los gobiernos estatales y por conducto de los gobiernos estatales a los municipios, se activa afortunadamente este Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas tiene actualmente alrededor de 63 mil millones de pesos. La mala noticia es que la Secretaría de Hacienda está previendo una caída para este año mayor a esos 63 mil millones de pesos, por lo que están diseñando una operación financiera para que esos 63 mil millones de pesos se conviertan en poco más de 100 mil millones de pesos, que nos permite entonces hacer frente a la caída de las participaciones en el 2020 y tener un guardadito para poder enfrentar también una caída de participaciones para el 2021. Estamos trabajando en este esquema con la Secretaría de Hacienda. La buena noticia es que ya va muy avanzada, y para los presidentes municipales o sus tesoreros que nos acompañan en esta reunión, tengan ustedes presente que este fondo también va a los municipios, como les decía, y también les permite a ustedes hacer frente a la caída de las participaciones que van a verse afectadas desafortunadamente también en el ámbito municipal. Decirles que la Auditoría Superior de la Federación va a estar revisando con toda atención que los gobiernos estatales le distribuyan a los gobiernos municipales la proporción del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas del FIEF que por ley les corresponde. Habiéndoles ya comentado estos trabajos preventivos que estamos realizando, déjenme rápidamente, ahora sí, y con esto termino, comentarles también qué hemos estado haciendo en estos meses de resguardo y de trabajo en casa en la Auditoría Superior de la Federación. Nuestros trabajos no se han detenido. La Auditoría Superior de la Federación ha seguido
de manera muy puntual, siguiéndole la pista al uso correcto de los recursos del gasto federalizado, aún en el marco de esta pandemia. Y para eso hemos echado la mano de algunas herramientas que las nuevas tecnologías nos permiten utilizar, como es el caso de una herramienta tecnológica que se llama inteligencia artificial. Esto parece sonar a ciencia ficción, pero es una cosa que ya es de todos los días y muy cotidiana. Cuando ustedes utilizan sus teléfonos inteligentes, su internet, para buscar algún tema en las redes, inmediatamente se da uno cuenta que la próxima vez que busca uno el mismo tema, pues como que la máquina ya sabe cuáles son mis gustos y ya sabe cómo enviarme información de los temas que a mí me gusta buscar en el Internet. Eso se llama inteligencia artificial y es un mecanismo que le permite a las computadoras diseñar algoritmos donde aprenden a identificar patrones, en este caso, en cuanto a la búsqueda de información en las redes sociales. Pues lo mismo se puede hacer para analizar la información de cómo están ustedes utilizando los recursos del gasto federalizado. Aquí pongo un ejemplo del Banco Mundial y de la gente de Microsoft, de cómo están usando estos algoritmos de inteligencia artificial para poder identificar patrones de redes, de relaciones de proveedores, de ubicaciones de empresas fantasmas, sobre precios en adquisición de bienes y servicios. Entonces, una vez que empezamos a utilizar estas herramientas, lo primero que nos dijimos es, bueno, necesitamos tener la información para poder entonces poder utilizar estas herramientas tecnológicas y poder desde la Auditoría Superior de la Federación hacer uso de estas nuevas prácticas. Decirles que tenemos ya firmado un convenio con la Secretaría de Hacienda que nos está permitiendo que nos compartan los CFDIs, que son las facturas electrónicas que les emiten a ustedes todos sus proveedores. Son alrededor de casi 8,000 RFCs de ejecutores del gasto federalizado en el país. Ahí están los RFCs de ustedes, de sus gobiernos municipales, de la universidad, del Congreso del Estado, obviamente del Ejecutivo, del Poder Judicial del Estado, etcétera, etcétera. Son casi 8,000 RFCs de todos los entes públicos subnacionales que hacen uso de los recursos del gasto federalizado, ya los cuales sus proveedores les emiten casi 40 millones de facturas electrónicas al año. Estos son datos del 2019. La Auditoría Superior de la Federación, gracias a este convenio con la Secretaría de Hacienda, ya cuenta con esta gran base de datos de los FDIs. Pero no nada más la base de datos de los FDIs, también firmamos un convenio con la Secretaría de Economía que nos permitió que nos compartieran su base de datos del SIGER, que es el Registro Público del Comercio, donde la Secretaría de Economía tiene resguardada toda la información de las empresas, quiénes son sus representantes legales, cuáles son sus domicilios, cuándo se constituyeron, cuál es su objetivo, cuáles son sus socios, sus accionistas. Toda esta gran base de datos de la Secretaría de Economía también ya contamos con ella. Entonces, nada más nos permite esta información conocer quiénes les están facturando y cuánto les están facturando a cada uno de ustedes, sino además quiénes son los socios, dónde están ubicadas estas empresas, quiénes son sus representantes legales, cuáles son sus domicilios, teléfonos, etcétera. También con el SAT ya tenemos un convenio de información para el uso de la firma electrónica avanzada. Mis compañeros ahorita les van a comentar para qué nos va a servir este convenio del uso de la firma electrónica. Y también tenemos un convenio con la Facultad de Ciencias del UNAM que nos está dotando de capital humano, de gente especialista en análisis de bases de datos. Hay una nueva especialidad que se llama ciencia de datos y es la gente que se está dedicando a diseñar estos algoritmos que permiten realizar
grandes volúmenes de información para detectar algunos patrones en los mismos. Déjenme entonces rápidamente platicarles algunos de los primeros resultados en la implementación de este tipo de nuevas tecnologías en la Auditoría Superior de la Federación. Estos son los algoritmos que se meten en las bases de datos a identificar patrones. Estos algoritmos tienen la ventaja de que trabajan las 24 horas del día, los 365 días del año, no descansan. Estos algoritmos, les decía, han seguido trabajando todos estos días de la pandemia, los 24 horas del día, los estamos programando desde nuestras computadoras en casa y siguen buscando en todo momento ir revisando estas grandes bases de datos con las que ya contamos. Estos son los primeros resultados que estamos obteniendo. Lo que le pedimos a nuestros algoritmos es: quiero que me identifiques de esos casi 8,000 RFCs de entes subnacionales que hay en el país y que utilizan recursos del gasto federalizado, cuáles son todos y cada uno de sus proveedores, y que me identifiques cuánto le facturó a cada uno de esos, cuánto facturó cada uno de esos proveedores a cada uno de esos entes públicos subnacionales. Ahí está cada uno de los gobiernos estatales, de los ejecutivos, ahí está cada uno de los gobiernos municipales, las universidades, el Congreso del Estado, el Poder Judicial, etcétera. Este es un ejemplo de un ente público subnacional y, como pueden ver, ya podemos identificar con toda precisión cuáles fueron todos y cada uno de sus proveedores, y en la medida que el nombre del proveedor es más grande, quiere decir que ese proveedor facturó un monto mucho más importante. Entonces, ya estos algoritmos nos han mapeado a esos 8,000 RFCs y ya tenemos identificado no una muestra, sino con toda precisión cuáles fueron todos y cada uno de sus proveedores cuando les pagaron por recursos del gasto federalizado. Este es otro caso de otro ente público subnacional. Se ve mucho menos complejo que el anterior, porque este ente público subnacional es uno que tiene un presupuesto mucho más modesto que el anterior y, por lo tanto, pues los proveedores son menos que los anteriores, pero no importa el tamaño. Es decir, el mensaje es: por muy grande que sea el presupuesto y por muchos que sean los proveedores, o por muy pequeño y por pocos que sean los proveedores, eso ya no es relevante. Los algoritmos nos permiten identificar con toda precisión a todos y cada uno de sus proveedores, con independencia de qué tan grandes o qué tan pequeños son sus presupuestos. Ahora bien, este es el caso de un municipio, por ejemplo, donde ya le dijimos a nuestro algoritmo: ok, ya me mapeaste a todos y cada uno de los proveedores de este ente público subnacional. Ahora quiero que me des una información mucho más precisa. Quiero ver si en este caso este municipio contrató empresas fantasma, quiero ver si contrató empresas de nueva creación, y quiero ver a sus principales proveedores personas físicas. Entonces, como ven en este gráfico, el algoritmo ya nos mapeó para todos y cada uno de esos 8,000 RFCs esta relación de redes de proveedores de empresas fantasma, que son los círculos que ustedes ven de color naranja. Estas son las empresas fantasma, y como pueden ver, ya tenemos identificado con toda precisión no nada más a qué empresa fantasma le compraron facturas, sino qué monto de facturas le compraron a esas empresas fantasma. Pero además, lo interesante de esta red de relaciones es que nos permite identificar que esta empresa facturera no nada más le vendió facturas a este municipio, sino además tiene toda una red de relaciones con otros municipios, con otros entes públicos de otros gobiernos estatales, con universidades, etcétera. Lo importante es que no importa qué tan compleja sea la red de relaciones de estas empresas factureras,
ya las tenemos perfectamente identificadas para esos casi 8,000 RFCs. Además, estamos encontrando un patrón que ya nos llama la atención. También se le facturan montos muy importantes a empresas de nueva creación. En este caso, le dijimos a nuestro algoritmo que entendiera por una empresa de nueva creación aquella que tiene menos de 2 años de creada. Y aquí ya tenemos perfectamente identificados que son estos círculos en verde. ¿Qué empresas de nueva creación le están facturando a este municipio? Y también es importante identificar las personas físicas que le facturan montos importantes al municipio, porque ahí también pueden salir algunas redes de relaciones que pueden dar por lo menos indicio a una eventual anormalidad. Así trabajan de manera dinámica estos algoritmos. Ahora que nosotros estamos trabajando en casa, los algoritmos están, decía, todo el tiempo identificando estas redes. Aquí miren cómo empieza a mapear e identificar la red de relaciones de empresas fantasma y cómo esa red se va multiplicando en todo el país. Las empresas de nueva creación, que son esos círculos en rojo, los empieza a identificar, y además empieza a identificar que no nada más le facturan a ese ente público que está en el centro, sino a otro conjunto de municipios, universidades, dependencias de otros gobiernos estatales. Así están trabajando las 24 horas del día estos algoritmos, dándonos información todo el tiempo de cómo se están presentando estos patrones que pueden darnos indicio de alguna irregularidad. Este es el caso de una auditoría estatal, no es la de Guerrero, es otra, no les voy a decir cuál, pero vean cómo tenemos también perfectamente identificado, la auditoría estatal está en el centro de esta red, y vean cómo, por más compleja que sea la red de proveedores de esta auditoría o de este ente público, ya la tenemos perfectamente mapeada con toda precisión, por más compleja que se dé. Este es el caso de una universidad estatal. Aquí le metimos más lupa al análisis y le dijimos al algoritmo, ya no te preocupes por las empresas de nueva creación ni las empresas de personas físicas, sino dime específicamente si hay una red de contratación de empresas fantasma. Lo demás no me lo muestres. Entonces vean cómo en el caso de esta universidad, estos recuadros en rosado son empresas facturadas y ya tenemos perfectamente identificado cómo esta universidad tiene toda una red de proveedores de facturas, que además, como ya veíamos en las redes anteriores, esas factureras no nada más le venden facturas a esta universidad, sino tienen toda una serie de clientes en todo el país. Pero lo importante es, por más sofisticadas que sean estas factureras, ya las tenemos totalmente identificadas, por lo que cuando lleguemos a hacer una auditoría a esta universidad, ya vamos a llegar con toda precisión a pedirles estos contratos y no va a ser como se hacía en el pasado, de que eventualmente cuando yo sacaba la muestra, podía ser que en esa muestra se me escaparan todos estos contratos. Ahora ya no es así. Ahora, dado que ya vemos el todo, ya podemos hacer tiros de mucha precisión a la hora de hacer nuestras auditorías. Pero también les decía que como tenemos información ya de la Secretaría de Economía, de quiénes son los socios de las empresas, dónde están ubicadas, quiénes son sus representantes legales, estamos también ya encontrando a través de estos algoritmos algunas irregularidades que se manifiestan también de manera recurrente en muchos entes públicos subnacionales cuando contratan empresas. Por ejemplo, del lado izquierdo de su gráfica, pueden apreciar que aquí hay una simulación de competencia en un proceso de licitación, porque estas empresas tienen el mismo teléfono aun y cuando se llaman de manera diferente. Es decir, o bien se les olvidó cambiar el teléfono y no es una irregularidad, o comparten los teléfonos, o bien es una simulación de competencia y no tuvieron el cuidado de modificar el teléfono de estas diferentes empresas. También hemos identificado diferentes empresas, pero que tienen el mismo
correo electrónico. Eso también nos da información de que puede haber aquí también una colusión de empresas para simular competencia. Aquí, por ejemplo, en este otro recuadro hemos identificado también casos de distintas empresas que tienen el mismo representante legal, y acá en el recuadro de la derecha, en la parte de abajo, hemos identificado también diferentes empresas, pero que tienen los mismos teléfonos y los mismos correos electrónicos. Entonces, estos algoritmos nos permiten con toda precisión identificar, antes de hacerles las auditorías, posibles irregularidades y patrones que nos permitan, decía, hacer ya tiros de mucha precisión. Comentarles, y ya con esto voy terminando, que el 17 de febrero se publicó nuestro programa anual de auditorías de la Auditoría Superior de la Federación para la Cuenta Pública 2019. Ahí pueden ustedes revisar ya con toda precisión cuáles son las auditorías que le vamos a hacer al Estado de Guerrero y a qué entes vamos a revisar este año. Eventualmente este programa anual de auditorías puede sufrir modificaciones durante el año, es decir, tengan cuidado, no se queden con la tranquilidad aquellos municipios o aquellos entes que no se vean reflejados en el programa de auditorías, no se queden con la tranquilidad de decir, bueno, ya la libré porque no salí en el programa de auditorías 20, en el programa de auditorías de la cuenta pública de 2019, porque este programa no es estático, se puede modificar a lo largo del año, ya sea para disminuirlo o ya sea para aumentar alguna auditoría. Entonces, si estos algoritmos que están trabajando todo el tiempo nos dan información de una posible irregularidad que no teníamos presente cuando se publicó el programa anual de auditorías, este se puede incrementar, les decía, en incluir auditorías nuevas. Entonces, por favor, tengan cuidado en el ejercicio de los recursos, porque estos algoritmos, les decía, nos están dotando de información todo el tiempo, y no se queden con la tranquilidad de que al no verse reflejados en nuestro programa de auditorías, digan que ya lo libraron en este año y se relajen en la correcta uso de los recursos públicos. Ahora sí, con esto termino, les platico rápidamente porque mis compañeros les van a dar más detalle de las nuevas herramientas que estamos diseñando. Uno se llama Buzón Digital de la Auditoría Superior de la Federación. Este buzón tiene como finalidad, quiero que regresemos a lo que se ha denominado nueva normalidad. Evidentemente vamos a tener que tener mucho cuidado para cuidarnos la salud de nuestros auditores y de ustedes como entes auditados. Vamos a tener que minimizar la presencia y el contacto físico entre ustedes y nosotros, y por eso estamos diseñando esta herramienta que nos va a permitir poder intercambiar información, documentación con todo el soporte legal a través de esta herramienta. Decirles que justamente el día de ayer la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados Federal presentó una iniciativa también de modificación a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, donde se está incluyendo en la Ley de Fiscalización ya la figura de las auditorías electrónicas, lo cual nos va a permitir tener todo el respaldo legal para poder realizar auditorías de manera remota a través del uso de esta herramienta que le estamos denominando buzón digital. Estamos también diseñando un pase de lista biométrico que también nos permita, con el uso de estas nuevas tecnologías, hacer prácticamente un censo cada año para los pases de lista del FONE. Ahorita también se nos van a explicar con más detalle. También estamos trabajando en marchas aceleradas para la creación de un sistema que estamos denominando SICAF, el Sistema de Control, Administración y Fiscalización de los Recursos del Gasto Federalizado, donde queremos ponerles a su disposición de manera total y absolutamente gratuita un sistema en línea para que ustedes puedan ir capturando la información de cómo van ejerciendo los recursos de cada uno de los fondos del gasto federalizado. Y ahora sí, con esto termino. Decía
Este regreso a la nueva normalidad evidentemente nos va a imponer muchos retos, pero sobre todo en el tema del contacto físico entre ustedes y nosotros. Como ustedes saben, hasta antes de la pandemia, la Auditoría Superior de la Federación siempre ha trabajado de puertas abiertas. Nosotros lo recibimos con mucho gusto en nuestras oficinas cuando ustedes así lo necesitan. Acude con nosotros, aprovechan sus visitas para hacer un recorrido por todas las áreas auditoras, para ver sus temas pendientes, sin necesidad de pedirnos citas. Creemos que esta situación vamos a tener que cambiarla por el tema de la pandemia para cuidarnos y para cuidarlos. Entonces estamos diseñando todo un sistema de citas inteligentes con el uso de estas nuevas tecnologías para que podamos tener un control digital de quién nos va a visitar, cuándo nos va a visitar, a quién va a visitar, para qué tema nos va a visitar y tener controles muy estrictos fundamentalmente y sobre todo para cuidarnos en el tema de la salud. Con eso termino. Les agradezco nuevamente la oportunidad de poderles platicar a través de esta reunión virtual los trabajos que estamos realizando en la Auditoría Superior, en particular en el área de mi responsabilidad, que es la auditoría del sector generalizado, y estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Y le dejo la palabra a nuestro moderador, el Auditor Superior del Estado de Guerrero. Muchas gracias.